Si no me muevo, si no respiro, si me quedo quieto, entonces no peco. Le dije, eso es lo peor que he escuchado sobre el amor, pero mi querido amigo, va a ser un éxito. Así que cante reggaetón. Ella es la más pragmática, la que toma notas, la que sí sabe la regla de oro que yo dicté. Ella sabe todo, ella no se le olvida nada. Yo soy el latino. Quisiera que nos hablaras, no sé si te acuerdas de esos posts que has hecho de los pecados personales. No, obviamente no me acuerdo. Desde que estamos pequeños nos ponen reglas que hay que cumplir para que nos acepten en nuestra familia, para ser buena niña o buen niño, reglas en la escuela, luego reglas en el trabajo, en el deporte. Hay reglas, porque si no hubiera reglas obviamente tendríamos un caos. Pero por otro lado, al crecer nos damos cuenta que hay reglas que hay que romper porque no nos convienen. Hay reglas que nos están apagando el corazón, cortando las alas y que simplemente nos convierte como en robots, como autómatas. ¿Cuáles reglas nos conviene seguir y cuáles reglas nos conviene romper? Y sobre todo, ¿cuál es la regla de oro? Yokoi Kenji está con nosotros para hablar de este tema. Episodio 184, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Gracias a sus conferencias, pláticas, videos y al libro Salón 8 que escribió, las ideas de Yokoi Kenji han llegado a millones y millones de personas en países e idiomas diferentes alrededor del mundo. Él les ayuda a tomar la dirección de sus propias vidas. Él dice que cuando se arrebata, nunca alcanza, pero cuando se comparte, hasta sobra. Hoy tenemos el honor de recibir a uno de los grandes conferencistas, autores y líderes de desarrollo personal. Yokoi Kenji está en el podcast. Domo arigato, mi querido Kenji, desde San Diego hasta Bogotá, Colombia. Qué gusto verte, qué honor tenerte aquí, amigo. El honor es mío, domo arigato, domo arigato. Domo arigato. Qué alegría saludarlo, escucharlo. Lo llevo en el corazón, se lo he dicho muchas veces, lo recordamos mucho, aprendimos mucho con su mensaje y muy felices de estar en este podcast. Igualmente, en Colombia hablan de usted así porque es cultural la cosa, ¿verdad? Porque yo me siento raro. Sí, Pero te puedo hablar de tú, también te hablo de usted. No, de tú está bien, Y de usted, ok, bueno, mira, me puse esta camiseta de meditación aquí para este podcast, porque tú eres justamente un maestro en esto, en la disciplina, en la mente, en meditar, en tomar decisiones inteligentes. Y te quiero preguntar, antes que nada, para abrir boca, en una sola línea, porque vamos a hablar de esto durante todo el podcast, para ti, ¿cuál es esa regla de oro en la vida que le has dado incluso a tus hijos, precisamente? Varían mucho según mi hijo. Depende Kenji David y depende Keigo Daniel. Okay. Pero yo me imagino que el tema es que el último, el mayor, Kenji David, se acaba de ir. Se acaba de ir de la casa a independizarse. Y la regla de oro para él fue manténgase concentrado, ocupado y disfrute el viaje, sea feliz, no se estrese. Esa fue la regla de oro para el mayor, que va a variar un poco cuando es con el otro. Claro, según la necesidad, pero esa es una regla importante. Y hoy vamos a hablar mucho sobre esto, porque qué reglas nos convienen, qué reglas no nos convienen y cuál es esa regla o esas que sí de verdad nos conviene tener firmes presentes en nuestro corazón. Ahora, tú creciste, mi querido Kenji, en una mezcla de culturas. A mí me tocó algo similar. Yo crecí en la frontera de Tijuana y San Diego, México y Estados Unidos. Y crecí viendo tele en español y tele en inglés, radio en español, radio en inglés, ideas estadounidenses e ideas mexicanas, que se oponían mucho. Ahora, tú creciste con una mezcla de Japón y Colombia. Con un papá japonés y con una mamá colombiana, que yo no sé cómo se enamoraron, porque la cultura colombiana y japonesa son muy distintas. Cuéntanos de ese choque de culturas, de esas creencias y de lo que tú aprendiste de los dos y los contrastes que tuviste que te ayudaron a ser quien eres hoy. Sí, bueno, mi padre es un ingeniero, un gestor de calidad, es decir, tiene esa tarea dentro de la cultura japonesa, que ya es disciplinada, tiene la tarea de hacerla más disciplinada, de
fiscalizar que todo salga muy bien. Es un japonés muy estricto para los japoneses, sistemático y cuadriculado para los japoneses. Y me imagino que para todos fue un asombro que un japonés de esta corriente tan fuerte de la disciplina tuviera la grandiosa idea de casarse con una latina que le fascina improvisar, bailar, cantar, que sale, no sabe para dónde, pero sale, vamos, ¿a dónde? No importa dónde, vamos, decía siempre mamá. En el camino vamos viendo a dónde llegamos, y cuando íbamos a hacer compras, ella nunca llevaba una lista, simplemente iba comprando y comprando, totalmente opuesta a mi papá, que le fascinaba hacer listas del domingo, de qué íbamos a hacer un domingo, y él quería tener la lista del domingo. Hasta para divertirse tenía que tener un plan de trabajo. Wow. Los japoneses, de hecho, son así, es su zona de confort, se sienten tranquilos y seguros si al final del día logran cumplir la lista. Sienten intolerancia, una fuerte intolerancia ante la incertidumbre. Y muchos de nosotros, los latinos, yo nací a mamá, sentimos descanso, nadamos en la incertidumbre, nos fascina perdernos en Tokio, nos fascina perdernos en algún país y ver qué pasa, a quién conozco, qué improviso. Y bueno, dos personas así se casan, fruto de ese amor, y bueno, soy yo, pero siento que soy latino, nací latino. Yo recuerdo, yo tuve un amigo que fue el director de Toyota cuando llegaron a México, y él trabajaba con puros japoneses. Sí. Y me decía, Marco, es otro mundo completamente distinto. Y me decía, la tecnología que tiene Toyota en sus autos está súper adelantada a cualquier carro de Estados Unidos. No tienes la menor idea. Es más, la tecnología híbrida que están usando es una tecnología que hace 20 años los japoneses ya desecharon y le rentaron a las otras compañías. Y me decía cómo eran súper meticulosos y su trabajo era recibirlos en el aeropuerto, a estos altos directivos, y estar con ellos de principio a final del viaje. Y me decía, Marco, es otro mundo. Y Toyota llegó a México, bueno, y en Estados Unidos, y la rompió. O sea, hemos visto a todas estas empresas japonesas que pegan home runs tras home runs. Pero ¿tú cómo asimilaste ese choque de culturas? ¿Qué fue lo mejor que aprendiste, digamos, de las reglas de tu papá y de romper las reglas del lado de tu mamá? Cuéntanos. Realmente el fruto para mí más importante, ahora sí, hablando de reglas de oro, el equilibrio es para mí, en este momento, la regla de oro. El equilibrio que genera salud mental. El japonés realmente es muy disciplinado y, como usted lo dice, logra unos home run increíbles. El latino improvisa y tiene una capacidad impresionante de adaptarse y de crear y si no tiene, se lo inventa, pero sale adelante. Eso es increíble en el latino. Pero estas dos culturas sin equilibrio, casualmente, paradójica y trágicamente, una genera suicidio, mucho suicidio en Japón. Uh-huh. Y en Latinoamérica hay mucho homicidio. Finalmente, la falta de equilibrio produce muerte, la falta de salud mental. Y por eso creo que no me caso con ninguna de las dos culturas. Es una constante búsqueda de equilibrio. Japón acaba de crear, de hecho, hace unos meses, Marco, el Ministerio de la Soledad. O sea, sabe que los países tenemos Ministerio de Educación, de Defensa. Japón tiene el Ministerio de la Soledad debido al porcentaje tan alto de personas que se están sintiendo solas. Muchos optan por suicidarse, otros por vivir encerrados en su casa. Entonces crearon el Ministerio de la Soledad, y cuando uno va a investigar, bueno, ¿y qué va a hacer el ministro de Soledad? Tiene que hacer fiestas, tiene que hacer socialización. O sea, lo que a nosotros nos sobra en Colombia, deberíamos crear, por ejemplo, un Ministerio de la Disciplina para que detenga tanta fiesta, para que detenga y trabajemos más, seamos más disciplinados, mientras que en Japón están haciendo todo lo contrario. Entonces, para mí es como realmente asombroso hasta hoy ver dos países donde uno dice, lo que a estos les sobra, lo necesitan los de allí, y lo que aquí les sobra, lo necesitan los de allá. Entonces, ser un traductor cultural, bueno, es una de mis pasiones. ¿Y has logrado eso? ¿Has logrado ese equilibrio, tomar lo mejor de Colombia, lo mejor de Japón? Porque tú además sí te fuiste a vivir a Japón, ¿verdad? Y allá conociste a tu esposa, colombiana, en Japón. Es correcto, es correcto. Ir a Japón a conocer una colombiana. Sí. ¿Cómo estuvo eso? A ver, cuéntame. Sí, no, y lo más curioso es que mi esposa es colombiana,
pero ella es la que tiene el carácter japonés. Ella es la más pragmática, la que toma notas, la que sí sabe la regla de oro que yo dicté. Ella sabe todo, ella no se le olvida nada. Yo soy el latino, y mi esposa es blanca, güera, dicen en México, ¿no? Yo soy así, chinito, dirían en México, ¿verdad? Y en realidad el latino soy yo, mi esposa es la japonesa, y por eso esto del equilibrio sí funciona. Hay muchos latinos que tienen ese comportamiento japonés y muchos japoneses que parecen latinos, que nunca llegan temprano a una cita. Hay muchos japoneses así también. Pero el equilibrio sí se logra, y cuando no solo en un hogar, que es muy bonito verlo en un hogar, pero también se logra en un proyecto, en una empresa, y fascinante verlo en la economía de un país, ¿no? Uh-huh. Yo cuando conocí a Robert Kiyosaki, siempre lo cuento en mis conferencias, que me impactó mucho eso, me dijo: Marco, es que América Latina, México, Colombia, Ecuador, América Latina, son países ricos con mentalidad pobre. Y Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suiza son países pobres con mentalidad rica. Y me acuerdo que eso, mi querido Kenji, por eso empecé a dar conferencias. Eso fue lo que me marcó a mí, cuando Kiyosaki me dice: son ricos, pero piensan pobre. Sí, sí. Y eso me dolió mucho en el corazón, porque pues crecí viendo a los indocumentados pasar la frontera, veía gente sufrir en mi país, veía a mi mamá sufrir en mi país, la pobreza eterna, la corrupción eterna. Y me acuerdo que dije: aunque sea mi granito de arena, yo tengo que poner para despertar a mi cultura y poder avanzar. Y eso justo es lo que me suena que también sucede al comparar un poco la cultura japonesa con la cultura colombiana. Bueno, sí, lo que hizo clic en mi mente con esto de las dos culturas, donde vi una posibilidad de ser un puente, es que fui traductor, obviamente por manejar los dos idiomas, en Japón para la colonia hispanohablante. Y cuando llego a las empresas a servir de traductor, me doy cuenta que no es el idioma lo que se necesita traducir exactamente, sino la cultura. Los japoneses querían saber de qué se ríen los latinos. Si le estoy dando una bronca, ¿de qué se ríe? Dice: no, él no se está riendo, él está pidiendo perdón, sino que no se está burlando. Es un mecanismo de defensa, es reírse pidiendo disculpas. Y el japonés no lo podía creer. ¿Es en serio? Yo, sí, es en serio. Yo no vengo a defenderlo, soy el traductor cultural. Está muy nervioso, está muy asustado, está muy preocupado, pero se está riendo, me decía el japonés. Sí, se está riendo, porque ese es un mecanismo de defensa. Pero él está tomándose las cosas en serio. Y luego traducirle a la comunidad hispanohablante: el jefe no es un ogro, no es un inhumano, sí tiene alma, sí tiene, solo porque no se ría, no significa que van a ver su parte humana, solo denle en tiempo. Es que cuando están trabajando, los japoneses trabajando, no escuchan ni música, pero se van a dar cuenta que son personas supremamente humanas. Y bueno, ser traductor de esta cultura comenzó poco a poco a profundizar más en los patrones de comportamiento. Y fue una escuela para mí, una escuela de mi cultura latina, y también, por supuesto, del país que estábamos como extranjeros, como extraños allí, Japón, un país impresionantemente profundo en su cultura. Lo interesante es que cuando los latinos, que tenemos creatividad, sentido del humor, capacidad de adaptación, capacidad de improvisación y todo, cuando aprendemos un sistema de un país diferente, sea Alemania, Japón, Estados Unidos, nos convertimos en imparables. Los latinos que vienen, por ejemplo, a Estados Unidos y que aprenden el sistema de trabajo de Estados Unidos son los mejores empleados. Muchos de ellos se convierten en superempresarios y les va muy bien. O sea, este equilibrio de las dos culturas, ¿verdad? De la disciplina y además sin perder el corazón latino, ahí es donde tenemos la lotería. Sí, es verdad. Hay varios factores. Uno es ese, que aprenden una nueva perspectiva, pero tienen otra. Es decir, ya son dos perspectivas, dos prismas distintos para ver una realidad, y esto los hace empáticos, flexibles y bueno. Pero la otra es que el inmigrante, y un saludo a todos nuestros inmigrantes en el mundo, viene con un corazón deseoso de tener éxito, de salir adelante, viene con muchas promesas, y no tiene dónde huir. Es decir, cuando está en un país extraño, él no puede decir: pues dejo todo botado y me voy para donde mamá, mi abuelita.
Cuando uno está en su país, en su casa, tiene dónde ir a refugiarse, pero cuando uno es inmigrante, no tiene dónde ir y no necesita ni despertador. Uno se despierta en las mañanas asustado solo de pensarle el día que tiene que enfrentar. El corazón inmigrante es supremamente fuerte, como está haciendo ahora con nuestros hermanos venezolanos en Colombia, los cuales nos superan, por supuesto, en cuanto a su tenacidad. Y la gente dice, ¿pero por qué trabajan tanto? Dicen lo mismo del mexicano en Estados Unidos, pero esta gente, ¿cómo trabaja? Claro, no están en casa, no nos sentimos en casa, nos sentimos en una misión y no podemos ni dormir. Así que está también ese factor interesante. Y pasa dentro de los mismos países cuando la persona de la ciudad más chica o del pueblito se va a la gran ciudad. Se va a Bogotá, se va a Ciudad de México, se va a Quito, se va a Nueva York, a Los Ángeles. Total. Llega el inmigrante del mismo país y me la vengo a jugar a esta selva de concreto y salgo porque salgo. O sea, es un clic mental, es un cambio mental que ocurre. Claro. Y no lo haría en su tierra, es lo interesante. Yo siempre le decía, mi hijo va a lavar la loza en otras casas. En mi casa tengo que decirle que lave los trastes. Dicen, no, pero en otras casas él lo va a hacer. En la casa de la novia lo hacía, porque en casa ajena uno se porta muy bien. Exactamente. Lo recuerdo perfecto. Oye, a mí me encantan tus redes sociales. Las manejas súper bien. Y las redes sociales son puros números, son puras cifras. Estamos viendo, casi nos definen o casi valemos por cuántos millones de seguidores o cuántos likes o cuántos reposts o cuántos shares. O sea, las marcas, la gente nos mide por nuestros números en redes sociales. Y hay algo que tú compartes en ellas que me encanta, que son estos hábitos chupasangre. que literalmente yo dije, claro, esto te lleva a la pobreza, a la tristeza, al desgaste, a la frustración, al sufrimiento. Entonces, quisiera que nos hablaras un poquito de esos hábitos chupasangre que has compartido en tus redes. Bueno, eso fue una publicación ya hace un tiempo, pero sí tiene razón, gustó mucho. Me impresionó cómo gustó esta publicación. Fingir, el primero es fingir. Este primer hábito, no sé, de alguna manera fuimos esa cultura formada en sonría, diga que le gustó la sopa, diga que sí, diga. De hecho, me acuerdo mucho, maestro Marco, una conferencia suya, yo estuve presente allí donde usted hablaba de que nosotros le fingíamos hasta a la abuelita cuando nos servía la sopa, y uno, como es la abuelita, y para no ir a herirla, uno decía, sí, claro que sí, abuelita, quiero más, y tenía uno que o botar la sopa, o hacerse el loco, o pasar un momento amargo, cuando teníamos la capacidad de decirle, abuelita, yo la amo mucho, pero no me sirva todo eso, sírvame la mitad, no me lo voy a comer todo, y después la hago desperdiciar. Con el mismo cariño, sin fingir, termino siendo mucho más feliz, y también no voy a matar a mi abuela por eso. Marco, maestro. Eso es no fingir, primer hábito chupasangre. Claro, es de ser auténtico, ¿verdad? Ese ejemplo era por aquello de que tú estás a dieta, quieres bajar de peso, quieres comer más consciente, pero llegas con la abuelita y te hace los tamales de manteca y no te atreves a decirle, finge, no te atreves a decirle, no, esto no es congruente con mi estilo de vida ya, esto me hace daño, porque dices, si no me como los tamales, soy una mala hija o soy una mala nieta. Correcto. Y al fingir, lo que dices tú, estamos traicionándonos. ¿Cuántas veces traicionamos a nuestro ser auténtico, verdad? A nuestros sueños, a nuestras convicciones, por no querer, por el miedo a ser rechazados? Total. Nos hace daño el tamal, como lo dice usted, pero nos hace también daño en nuestra salud mental el fingir. Ok, hábito chupasangre. El segundo hábito chupasangre. Quejarse. Bueno, esto es muy común en Latinoamérica, quejarse, ¿no? Sí. Siempre es que, ¿cómo está? Ahí más o menos, ahí dándole, ahí en la lucha, ahí, esa cultura de estar quejándonos hace daño. Cuando quejarse es una costumbre, el alma se envejece. Ajá. Y aunque todos parezcan compadecerse ante tus quejas, la verdad es que no te querrán volver a ver en un buen tiempo. Quien vive quejándose pierde amigos y credibilidad. Wow. No me acordaba de eso, está muy bien. Está bien. Qué interesante que estás aprendiendo de algo que tú mismo publicaste. Sí, es que mi cerebro siempre fue así, desde niño.
Me puedo ver una película varias veces Ajá. y leer un libro varias veces y lo disfruto mucho. Sí. Pero siempre tuve esa cuestión, y un saludo para todos aquellos que cuando leen una página y dicen se me borró y tiene que volver a iniciar. Bienvenidos a mi mundo. Qué hermoso que puedas ver, dice, qué interesante eso que dije yo, me debería de hacer caso. Sí. A mí, Por cierto, la gente, por ejemplo, no sabe que a mí no me gusta la disciplina. ¿no te gusta la disciplina? No. Por eso vivo en Colombia, por eso salí de Japón. Por eso no hablo de disciplina porque sé que es una necesidad inherente en Latinoamérica. Pero yo conviví con disciplina, fui supremamente disciplinado, hasta el punto que tuve que comenzar a combatir la disciplina en Japón y decirles, hey, eso los está matando, ustedes se están enloqueciendo, la vida no es así, la vida es indómita y tiene una parte que no se puede calcular, no pueden hacer cuentas, el latino tiene la solución, y ese fue mi mensaje por mucho tiempo en Japón. Luego llego a Latinoamérica, me quedo mirando el panorama y digo, hey, tienen que ser disciplinados, tienen que llegar puntual. Entonces, sé que la gente lo necesita, pero a mí personalmente, bueno, me inclino por el equilibrio, pero sí, la disciplina llegó a hacerme daño incluso. Entonces, me fascina llegar tarde, que me lleguen tarde, y la sonrisa que hacen los latinos cuando llegan tarde como si no hubiera pasado nada, a mí me impresiona. Yo llego puntual siempre, pero me impresiona que no importa si yo llego puntual, nadie llega. Yo comencé a llegar tarde 2, 3 minutos en Colombia, 7 minutos, y me impresionaba. Todavía no llega, el latino puede llegar 15, media hora tarde. Y no pasa nada. Sí, es increíble. Entonces, dentro de mí había como una implosión de alegría. ¡Wow! No pasó nada, no hay un problema. Pero no es lo que enseño porque, claro, sé qué es lo que se necesita en el lugar, ¿no? Claro, sí. Yo cuando fui a vivir a México, Ciudad de México, es muy distinto. En Ciudad de México la gente llega muy tarde. Y yo venía de la frontera, que está más como a Estados Unidos, donde llegas a tiempo. Y me acuerdo que me citaron para la boda de un periodista muy famoso, Gustavo Adolfo Infante. La invitación decía a las 7, salí de grabar mi programa de televisión, agarré el auto, llegué, me estacioné, dije, llegué 7:10, llegué tarde a la ceremonia, me meto a la iglesia y después de yo que eran otros novios, dije, me equivoqué de iglesia. Y me salgo y los de la boda de las 7 estaban llegando a las 7:45. Wow. Dice, no, es que en México te dicen a las 7, pero es una hora después. Por ahí hubiéramos empezado. Pero bueno. Y no solo para llegar, para cerrar la boda, la fiesta también. Yo he estado en México varias veces acompañando empresas japonesas en México. Y siempre está la cena. Y los japoneses, termino siendo traductor y comienzo a hablar con ellos y les digo, ¿ya están acostumbrados a esto? Y me dicen, sí, la verdad sí. Porque esto va hasta las 2, 3 de la mañana. Y me dicen, sí, ya sabemos. Eso es temprano. Sí. O sea, a las 6 de la mañana te están sirviendo. Y sufren, los japoneses sufren bastante con este tema. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Oye, hablando de eso, ese es el consejo número 3 que compartías justamente en tu post de los hábitos chupasangre. Entonces, ¿sí? El número 3, ahí le ve en tu post, dice, pensar en exceso. Oh, sí, pensar en exceso. Así que está perfecto lo que estás diciendo. Fíjate qué interesante. Si nos vamos al exceso, es donde empezamos a sufrir. O sea, la falta de reglas y la falta de disciplina nos hace sufrir. Y por el otro lado, el exceso también. Sí, de hecho, lo que hablábamos ahora de las redes sociales, uno de los términos que más me gusta de las redes es la palabra orgánico. Cuando las cosas son orgánicas, son hermosas, son bellas. Pero cuando estamos pensando en exceso, si el algoritmo sí me va a ayudar, si las personas sí les va a gustar, si van a dar clic, si no, bueno, cuando comenzamos a hacer tantas cuentas, perdemos esta naturalidad. Y es como esas técnicas que ofrecen para conquistar una dama.
y que nos puede librar de las vergüenzas cuando son tan hermosas y tan importantes en nuestra historia. Es como cuando nos enseñan a leer un libro en 3 minutos. Uno dice, no, no haga ese daño de leer un libro en 3 minutos. Es leer lo que está haciendo. Es como hacer el amor en realidad a la lectura. Así que suave, despacio, con calma. Pensar en exceso para mí sí hace mucho daño. Claro, y compararse, lo estabas diciendo ahorita, compararte con las otras personas, con las otras redes. Este tiene más likes que yo. Eso también te está chupando sangre, te está quitando energía. Total. Ese era tu consejo número 5. el desorden. Sí, compararte sí me acuerdo. Sí. Porque el cuarto es el desorden. Ajá. El caos total. Sí. El quinto era compararse y el sexto era vivir pensando mal. Oh, sí, esto es terrible. Cuéntanos. Esto es terrible. En este punto con mi esposa estamos en esa búsqueda de plenitud, donde llegamos a un acuerdo de yo sé que tengo que ser más como mi esposa sin dejar de ser yo. Y ella tiene que ser más como Yokoi Kenji sin dejar de ser ella. Y así buscamos el equilibrio. Mi esposa analiza bastante las situaciones antes de moverse. Mi esposa calcula, hace cuentas, pero eso no siempre funciona. Y siempre está pendiente de que no nos vayan a engañar, a mentir, porque eso, para que no salga un pelo en la comida, ella siempre está pendiente de esas cosas. Y eso está bien, porque yo me voy comiendo lo que hay, voy confiando en todo el mundo, dejando el móvil en cualquier lugar. Para mí todo el mundo es amigo y obviamente no todo el mundo es amigo. Entonces estamos siempre buscando ese equilibrio entre los dos. Y uno de esos extremos, de ese talento innato que tienen las personas que pueden lograr ver el error y cazarlo rápidamente, es que si no le dan equilibrio siempre están pensando mal, siempre están... Sí. Y termina aconteciendo, no sé, pareciera una ley de atracción ahí que lo malo que tanto piensan, justo les acontece. Les pasa. Y en América Latina hay tanta corrupción y hay tantos engaños yo vivo aquí en Estados Unidos y yo le pongo seguro a todo y mis amigos estadounidenses a veces se ríen de mí porque no puedo ir a ningún lugar sin ponerle la alarma al carro o cerrar la puerta con la llave extra o hacer todas estas cosas y me ven así como, ¿qué pasa? Y yo, pues que no sé, es que yo crecí en México y pues dejo una bicicleta afuera y se la llevan, o sea, no es como que puedo, digo, acá también, no crean que no, pero no es tanto. Y sí crecemos con esta desconfianza y esa desconfianza nos puede cortar también las alas, o sea, vivir pensando que me van a fregar, ¿no? Que alguien se va a pasar. De hecho, esa era una de las propuestas que le hacíamos a nuestros jóvenes japoneses visitantes en el lugar donde viví 15 años, que es como una comuna, un asentamiento, y yo les decía, tienen que cuidarse de que los roben, pero los van a robar. Y eso es una experiencia maravillosa porque en Japón nunca los van a robar. Así que tienen que aprender a vivir la experiencia para que en el robo no pase algo malo. No, déjense robar. Y van a poder un día decir, yo estuve en Colombia y me robaron. Y eso es grandioso también. ¿Qué tiene de malo si a muchos roban, que sea yo uno de esos? Entonces preparaba a los japoneses y no los robaban porque el ser humano entra en un momento de tanto miedo que habla en su idioma. Y como hablaban en japonés, los ladrones se quedaban paralizados también. Y algunos decían, Chucky-chan, y se iban corriendo. Ellos me contaban esas cosas. Pasaba muchas veces y yo decía, oiga, no han robado un japonés. Porque el ladrón queda paralizado al ver Bueno, es que en Colombia no hay mucho extranjero, obviamente por el tema de la fama y todo eso. Y en estas comunas que yo vivía menos, entonces sencillamente hasta los malandros, decimos en Colombia, los pillos, se convertían en niños al lado de un japonés y quería saber, no quiere robarlo, quiere que hable en japonés, que le escriba su nombre en japonés, quiere llevárselo para su casa, quiere cuidarlo ahora, ¿no? Cuando me certifiqué como maestro de yoga en Nueva York, mi maestro era brasileiro, pero era alumno de una persona de la India. Dharma Mitra se llama. Y entonces a él siempre decía que le robaban sus bicicletas y le robaban sus transportes que dejaba, pero él siempre decía, en otra vida yo fui un ladrón de caballos y elefantes
porque me volvieron a robar la bicicleta, estoy pagando el karma. Y entonces dice, cada vez que me roban una bicicleta le digo, gracias Dios, ya quemé mi carne, un elefante menos que me robé. Entonces, todo es la forma en que te relacionas con lo que está sucediendo. Y ahorita hablabas del miedo, que es un tema súper importante y que nunca será suficiente hablar del miedo, porque el miedo está todos los días. Y el 80% de los miedos que tenemos, mi querido Kenji, nunca suceden. Cuéntanos de eso. ¿Qué piensas? ¿Qué viene a tu mente cuando digo miedo? ¿Qué consejos das sobre el miedo? ¿Cómo manejas tus miedos? Cuéntanos. Me enseñaron hace muchos años, no vaya a perder el miedo al enfrentar un auditorio, porque el día que lo pierda pueden pasar cosas malas. Téngalo ahí, siempre tenga ese susto, ese miedo. La gente no lo nota, claro, ya tenemos de alguna manera tanta experiencia que al pararnos al frente la gente dice, no, usted estaba feliz, riéndose de todo el mundo, pero no se imaginan que hay un miedo constante, que de hecho uno llega a ir al baño antes de subirse a dictar una conferencia, de las náuseas, del miedo que siente, pero usted, sí, yo voy al baño del miedo que me da. Y creo que es importante no perderlo, no permitirle que nos domine y controlarlo, pero que siempre está ahí porque finalmente es un rasgo muy humano. Ahora, en el caso de otras personas también reconozco que hace mucho daño el miedo, que hay que combatirlo, que definitivamente les priva de sus sueños, de hablar, de gritar, de decir las cosas. A nuestros hijos siempre les enseñamos, hey, no pasa nada, puede contar lo que sea, vamos a enfrentar lo que sea aquí en Colombia, donde sea. Puede decirlo, no tenga miedo de nada, de decir lo que quiera, de salir del closet si es necesario, de lo que quiera. Yo siempre les digo lo mismo, de si hizo algo muy grave, pues lo enfrentamos, güey. Vamos a hacer algo, pero no está solo. No tenga miedo, no se paralice, no se asuste, no se deje manipular de las personas por algún secreto, ni en redes ni en nada. No hay nada que no podamos enfrentar, no tengan miedo de nada. Si el miedo, el 80% no sucede, pero nos puede llegar incluso a enfermar, nos puede llegar a matar nuestros sueños. Y el miedo viene muy acompañado de eso que decías, Kenji, de me siento solo, porque la mente piensa, me está pasando solamente a mí, no hay una solución, ahora sí ya no tengo cómo solucionarlo. Sí, es que yo de alguna manera soy un poco romántico con el miedo y me gusta, pero ya ver el caso de mi compañera de vida, de mi esposa, que le echa llave a la ventana y después mira a la puerta y dice, pero si en ese momento se entraron por allí y entonces mejor miro debajo de la cama y después el baño y digo, eso no tiene fin, le digo yo, no tiene fin. Como yo estoy en la casa ya está tranquila, pero si yo no estoy, ella me cuenta todo lo que hace para cerrar las puertas y le digo, wow, y son muchas las personas que piensan y sienten esto y no tiene fin, es decir, no tiene fin, si no es el COVID, entonces bueno, son tantas cosas, ¿no? La gente con miedo se fue a Estados Unidos a vacunarse, porque en Latinoamérica se demoró la vacuna y muchos se fueron y allá el edificio donde estaban se cayó. Es decir, la vida es indómita, es tan indómita que uno dice, mejor me relajo y disfruto el viaje, porque exactamente el 80% de lo que tememos no pasa, pero sí me enferma. Oye, quiero hablar de otro tema que también has compartido en tus redes sociales. Tú hablas de los pecados personales, así como los pecados capitales, pero de los pecados personales, porque al final del día pecar, digo, a mí me gusta mucho estudiar de espiritualidad y religión, y leí por ahí que pecar no es otra cosa más que fallarle al blanco. Sí, no le estoy dando al blanco, o sea, no es tan grave, simplemente le fallé al blanco. Estoy pecando, me estoy equivocando, o sea, le estoy tirando a donde no es. Y todos pecamos, o sea, todos nos equivocamos, pero solo algunas personas toman esta misión de trascender, de transformarse, de verdad ir más allá y cambiarse. Entonces, quisiera que nos hablaras, no sé si te acuerdas de esos posts que has hecho de los pecados personales. No, obviamente no me acuerdo. Mira.
pero lo que no olvido son mis pecados y la percepción que tengo de ellos. Claro, claro que sí. De hecho, ha de ser muy triste el no creer que existe el pecado, que hay algo malo, que puedo mejorar, cambiar, que puedo reparar. Y termina siendo, por otro lado, muy bello la sensibilidad de saber que pequé, que me equivoqué. Es más, quiero librarme del pecado, pero gracias al pecado me acerco, en realidad, a ese nivel de espiritualidad que busco todos los días. No lo encuentro en portarme bien, realmente no lo encuentro allí, o no moverme. Si no me muevo, si no respiro, si me quedo quieto, entonces no peco. Solo encuentro la escalera a la espiritualidad, a mejorar mi vida, si peco. Y es una gran paradoja porque entonces puede ser una justificación para vivir pecando, pero cada quien sabe que realmente su conciencia le dice si lo hace por justificación o por esa lucha enorme que tenemos adentro de mejorar. La única forma para mí de trascender es pecar y dejar de pecar. Y esa es la lucha diaria, ¿no? Y poder hablar de ello es también algo muy, muy importante. Poder hablar de nuestro erotismo, de nuestras inclinaciones más complejas, de nuestra ira, nuestra rabia, nuestro desprecio propio, inconsciente, y que lo reflejo con un mecanismo de defensa despreciando a otros, atacando a otros. Una cantidad de patologías que tenemos los seres humanos. Yo nunca olvido, maestro Marco, y ahí usted me ayudará, por su análisis de patrones de comportamiento tan interesante. De niño, yo tenía un perrito y era un cocker inglés llamado Mateo. Y cuando llegué de la escuela, me dijeron, Mateo, se lo robaron. Y como era como mi primer perro, yo lloré y no paré de llorar. Y hubo un momento que comencé a golpear las cosas, al punto que ya mi tía tuvo que sostenerme y decir, hey, cálmese, cálmese, tranquilo. Dice, no puedo. Solo de pensar que se lo habían robado me dio mucha rabia. Ella me dijo, tranquilo, piense que está en otra casa, otros niños lo están cuidando y le están dando buena vida. Pues eso me llenó de más ira y ahí fue donde exploté. Y cuando ella se dio cuenta que no podía parar, entonces me dijo la verdad. No, espere. Mateo se murió. Yo, ¿cómo se murió? Él salió, lo agarró un carro y lo mató. Vamos, le muestro. Allá está el agua, porque yo limpié la sangre y todavía debe haber. Y fuimos a ver y realmente, y le pregunté al abuelo y todo, sí, es que no queríamos contarle porque pues dijimos le va a hacer más daño. Y yo dije, lo mató un carro. Y sentí un fresco, Marco, siendo un niño, un fresquito pero no lo tiene otra familia. Pero no hay otros niños con él. Se murió. No es mío, pero tampoco es de nadie. Nunca pude olvidar esa historia porque me pareció, ya siendo niño, algo de mi naturaleza humana. ¿Cómo podemos ser de egoístas y decir, lo prefiero muerto, pero no en manos de otra persona? Y de ahí en adelante, ya desde mi niñez, comienzo a analizar rasgos y patrones de comportamiento que son pecados, llamémoslo así, con los cuales uno tiene que luchar, combatir toda la vida, ¿no? Sí, la envidia, los pecados capitales son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Entonces, sí, la envidia es como en las novelas, ¿no? O en las canciones, mejor muerta que seas de alguien más, o mejor me muero que verte con alguien más, o esos dramas. Es el ego del ser humano, esa territorialidad. Pero lo vemos hasta en los animales. Digo, yo salgo al parque con mi perrita y se me acerca otro perro y le hago cariños al otro perro y mi perrita viene y se pone en medio. Este humano es mío. O sea, y esa territorialidad nos hace sufrir mucho, porque a veces tenemos algo que no nos conviene y con tal de que no lo tenga alguien más, no lo queremos soltar, sea un trabajo, sea una pareja, sea una idea, ¿verdad? Sí, yo pienso incluso que, por ejemplo, el amor entra en esa etapa de plenitud cuando soy capaz de mirar a otra persona y decirle, hey, la amo, la amo, pero me interesa por ese mismo amor que sea feliz, que sea libre.
que me diga lo que siente, si se quiere ir, si de pronto es más feliz sin mí, ¿qué estoy haciendo yo? En mi adolescencia jamás podría haber dicho eso, pero cada vez llego a un estado de plenitud donde puedo mirar a mi esposa a los ojos y decirle, ya no me voy a morir, y simplemente tomé la decisión de estar aquí y quiero que esté aquí, pero ya no son los niños, ni es la sociedad, ni le debemos nada al tatemae, se llama en Japón, nuestro rostro frente a la sociedad o a la iglesia, no, es una decisión real, auténtica, sin ningún rasgo de envidia, y es delicioso amar así, es delicioso saber que estamos ahí porque queremos. Sí, es que tenemos un malentendido muy profundo en nuestra cultura de que amar es poseer y amar no es poseer. Amar es soltar. Pero en las canciones románticas no te dicen eso, eres mía. Es más, te dicen, si no te tienes celos es que no te ama. No, espérame, traemos los cables completamente cruzados, mi querido Kenji. Sí, de hecho alguien me escribe una canción hermosa sobre lo que es el amor a plenitud, como lo estamos hablando, y se supone que es un reggaetón, y yo le digo, la letra está fantástica, hermosa, profunda, eso es amor, pero eso va a ser un fracaso como reggaetón. Cámbiale eso, métale algo más sucio, más puerco, más cochín, métale algo y ahí. Y entonces la cambió, la hizo horrorosa, habló de traición y literalmente le dijo a la mujer en la letra, yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy yo voy a gozar contigo y punto. Y yo les respondí, le dije, eso es lo peor que he escuchado sobre el amor, pero mi querido amigo, va a ser un éxito. Así que canta reggaetón. Tengo dos cositas más, una pregunta, y quiero que hagamos un jueguito, porque soy conductor de programa de concursos, entonces siempre me gusta que juguemos a algo. Pero una pregunta muy importante, yo sé que tu abuelo Jaime fue una parte muy importante en tu vida. Quisiera que nos contaras, nos compartieras por qué fue tan importante y qué fue lo que aprendiste de él y que vive dentro de ti, porque cuando amamos a alguien y nos enseña algo, no se van, se quedan siempre, más allá de que estén o no estén en este mundo físico. Platícanos de él. Sí, bueno, el abuelo Jaime es un paisa, así le decimos a las personas que son de una región de Colombia. Era un comerciante, siempre estaba vendiendo cosas y hablando, y nunca retenía su riqueza, siempre la estaba haciendo circular, regalando todo, pero le llegaba más y estaba siempre en movimiento. Y yo viví pocos años de mi infancia con él, pero me voy a Japón con esa imagen de mi abuelo, un samurái colombiano, a vivir ahora de lleno, de pleno en Japón con mi papá, japonés, completamente diferente, otro samurái, pero ejecutivo, disciplinado. Ya mi abuelo era el informal. Una forma de decirlo rápido es que mi abuelo siempre decía una frase, él decía, muy con el acento colombiano, eso es un negocio, eso es buenísimo, a ese precio que le estoy dando, eso es un regalo, lléveselo, mijo, que si no, no me lo paga, si no le gusta, no me lo paga, tranquilo, lléveselo. Él repetía eso una y otra vez con todos los productos, las cosas que tenía. Cuando él cae enfermo con cáncer, yo lo visito y mi abuela me cuenta cómo le parece que su abuelito me hizo planchar todas las camisas, los pantalones y que se los pusiera ahí frente a él para mirarlos, porque él ya no puede caminar. Pero todos los días 5 o 6 personas visitaban a don Jaime porque fue un hombre muy influyente. Y claro, en su enfermedad lo visitaban y detrás de la puerta se escuchaba la frase, esa camisa me la enviaron de Japón mis hijos, eso es de la mejor tela, eso es finísimo, y a ese precio que le estoy, eso es un regalo, lléveselo. Él vendió, enfermo, sus camisas, sus pantalones, las vendió porque esa era su esencia, su ikigai, su sentido de vida. Hay gente que vende y hace lo que hace no por el dinero, sino porque no puede parar de hacerlo. Y eso en japonés se llama ikigai, sentido de vida. No es tema de seguidores, de like, de dinero, es porque no podemos parar de hacer lo que estamos haciendo. Historias como estas llenan mi alma, mi mente, de mi abuelo. Y ahora voy a enfrentar un país como Japón, donde no se aceptan las personas así, y debo adquirir ahora esta disciplina, hasta lograr esa combinación de disciplina y esa pasión del abuelo Jaime.
¿Y cuál es tu ikigai? ¿Cuál es eso que harías aunque no te pagaran y aunque tuvieras todo el dinero del mundo y que seguirías haciendo hasta el momento en que te despidas de este planeta? Sí, bueno, a mí lo social me fascina. Yo soy trabajador social y aunque reconozco que cuando hay un auditorio enorme y se genera una ovación en alguno de los puntos de la conferencia, donde la gente no puede parar de aplaudir, ni uno puede lograr detenerlos ya suficiente, y donde incluso hay personas llorando, aunque reconozco que hay una explosión de alegría en mi alma en esos momentos, es igual de grande en realidad cuando estoy en un barrio y hablo con una persona que ni se imagina quién soy, pero entablamos una pequeña conversación. A mí el ser humano me apasiona, mi nacionalidad es la humanidad, ya no es ni colombiana ni japonesa, es esto de la humanidad. Disfruto muchísimo la gente, sus rasgos, incluso sus pecados. Me lleva a pensar por qué lo hizo, por qué los tiene, qué demonios carga. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Bueno, oye, vamos a hacer un juego muy sencillo, muy sencillo. Es un juego casi imposible de perder, pero la única regla es que yo te hago una pregunta. El juego se llama Piensa Rápido, así que vamos, Yokoi Kenji, vamos a jugar Piensa Rápido. La única forma de perder el juego es que te tardes más de 3 segundos en darme la respuesta. No, ya perdí. O sea, ya que perdí. te digo algo y no, a lo que venga a la mente me lo tienes que decir. Pero son puras cosas tuyas, son puras cosas que te van a... Son tuyas. No puedes perder, Yokoi Kenji, no puedes perder. Venga. Entonces, fíjate, primera pregunta, fácil. Platillo japonés que no te guste, que no te lo comes ni que te paguen. El natto. ¿Qué es eso? Natto son frijoles fermentados, frijoles podridos. Huelen a pecuec, el mal olor de los pies, ¿cómo se dice en México? Las patrullas. Huelen a patrullas. 2 platillos colombianos que te vuelven loco, te encantan. Sí, bueno, el sudado de pollo, pero el que hace mi esposa. El sudado de pollo es delicioso. Y las tajadas. Las tajadas son ese plátano verde maduro, pero que lo dejan madurar bastante y lo fritan. Lo compartimos mucho con Venezuela, lo encontré también en la comida cubana, esos maduritos deliciosos. Dime un lugar que hayas visitado en el mundo y que te haya dejado el más grande impacto en tu vida. Puno, Perú. Ajá. ¿Por qué? Está el lago más grande del mundo. A esa altura está en Puno, Perú. Y cuando llego al lago, resulta que hay islas como de paja flotantes y ahí viven los uros. Ellos lanzan una cuerda a la otra isla y jalan la otra isla y se acercan, unen varias islas, hacen una fiesta y cuando termina la fiesta se separan otra vez. Son casas flotantes en un frío impresionante y ahí se da la trucha y esa trucha es deliciosa, pero con esto que les estoy diciendo se imaginarán lo fascinante que es. Si supieras que te vas a ir y Dios te dijera, te doy 10 minutos para despedirte solo de 3 personas, solo de 3, ¿de quién te despedirías y qué les dirías? Si me voy... Tienes 10 minutos. Pues sí. Del Papa, no, mentiras, de mi esposa y de mis 2 hijos. Justo son 3, pero entonces el perro, bueno, el perro no es una persona, pueden tenerlo cargado ahí, ¿verdad? Porque es que Mr. Jake nos tiene conquistados, ganados el alma, es decir, sana nuestras relaciones. Mr. Jake se llama él, pero obviamente mi esposa y mis hijos, 3 personas, y que esté, por favor, Mr. Jake ahí. ¿Y qué les dirías? Dios existe, pero es un tacaño, me dio solo 10 minutos nomás. Qué terrible, o sea, ya ahorita hablo con él a ver por qué hace estas cosas. Es un concurso, fui yo, no fue Dios, es un concurso. No, les diría esa, la regla de oro. Gracias, Marco. Les diría la regla de oro de Yokoi Kenji.
concéntrense en algo, enfóquense en algo y disfruten el viaje. Muy bien, perfecto, muy bien, me respondiste así sin hacer pausas, así que prueba superada. Bueno. Kenji ganó el juego, gracias, te agradezco de todo corazón, mi querido Kenji, que seas quien eres, que nos des tu tiempo para compartir y platicar contigo. He tenido el honor de estar en el mismo evento en varias ocasiones, donde tú has dado una conferencia y otra, en Ecuador, en México, no sé en qué otros lugares, pero tenerte en el podcast ha sido un gran gusto. Y simplemente para despedirnos, yo te quiero pedir algún consejo, algo que yo no te haya preguntado y que tú le quieras compartir a toda la gente que está viendo y escuchando este podcast, que está buscando su desarrollo personal. ¿Algún consejo para vivir en plenitud, para ser felices, para ser mejores? ¿Qué les dejarías de tu corazón a ellos, amigo? Bueno, es que ahora, en este momento, viene a mi mente que acabo de dejar nuestro hijo en Estados Unidos, buscando su independencia. Y de ahí nace una propuesta que le hice de busque 4 trabajos diferentes, aprenda 4 idiomas, ya sabe español y rasguña el japonés, haga 4 deportes o puede incluir ahí la música. Le hice una propuesta del 4, está en redes, pero muchas personas comenzaron a preguntarme sobre esa propuesta. Porque le dije, haga eso antes de ir a la universidad. Y algunos me dicen, Yokoi Kenji, ¿usted no quiere que su hijo vaya a la universidad? Y entonces mi respuesta más sincera es esta. Yo no quiero que mi hijo vaya a la universidad. Yo quiero que él quiera ir a la universidad. Y por esa razón es que le hago esa propuesta, para que él sienta pasión. Creo que la educación es demasiado bella para traumatizarla con una vida cuadriculada. Y la vida también es demasiado bella para traumatizarla con una educación cuadriculada. Es algo hermoso, es como la lectura. Yo no aconsejo leer un libro específico, aconsejo leer. Un día se va a encontrar con un libro que usted diga, me marcó la vida. Si encuentra un libro, así sea el de Yokoi Kenji, y lo lee, y no le hace bien, ciérrelo y no lo lea. No traume la lectura por un bendito libro. La lectura es demasiado linda como para traumarla. El libro que a mí me hizo bien, a otro tal vez le caiga como un ladrillo. Y esto es un lío en mi editorial, porque me dicen, recomiende su libro. Y digo, no, yo no puedo recomendar mi libro, va contra mis... Pero yo recomiendo leer. Y si un día el pirata se encuentra con su tesoro, entonces va a haber porque cada libro es un tesoro y cada tesoro tiene su pirata. Solo hay que dejar que las cosas pasen. Y para mí, maestro Marco, un honor estar aquí. No, hombre, gracias a ti, maestro Kenji. Domo arigato, maestro Kenji. Gracias. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato. Domo arigato. Entonces, repasando, nos quedamos con eso. Las 4 reglas. Probar 4 idiomas, 4 deportes, 4 países, 4 disciplinas y la regla de oro, mantente ocupado y disfruta. Correcto. Firma Yokoi Kenji. Sí. Gracias, amigo. Abrazos con mucho amor a Colombia y a toda tu gente. Y si hay algún japonés viéndonos, también, o escuchándonos, también. Gracias. Te abrazo. 日本人が見てたら、よろしくワクチンしろ。Amén.